Que estamos grabando. Déjenme ver una cosita aquí antes de iniciar la clase. A ver. Ok, no ha aparecido todavía. Bien. Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a iniciar el módulo 1, la función de la finanza. Antes de empezar, una preguntita rápida. ¿Ya hay algún grupo conformado? Sí, profesor, por el, ¿Sí? ¿Quiénes los nombres? estoy con Angeli, con Ámbar y con el nombre de mi otra compañera. Ya averiguo. Catherine. Catherine. Catherine Cedeño, El Mundo. Catherine Cedeño, Ámbar Ramos, Angeli, ¿cuál es tu apellido, Angeli? Ríos, ¿no? Creo que es Río, sí. Y Sí, Ríos. Edmundo El Mundo Cortés. Cortés. ¿Tienen la empresa? ¿Han elegido alguna? Estábamos en eso, profesor. Creo que las compañeras iban a hacer una pregunta sobre cuál de las dos empresas. Ah, ok. Bueno, al final de la clase. Era para ver si ya habían hecho la dinámica ya, por lo menos tenemos un grupo ahí conformado. Ajá. ¿Alguien más iba a participar? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno. Bien, al final también de la clase pueden, si tienen algún grupo ya conformado, me dictan los nombres, ¿ok? Entonces vamos a lo que es la sesión del módulo 1. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profesor. Ok, gracias. Bien, vamos a empezar entonces a ver parte de esto del glosario, ¿no? Esas palabras importantes que se dan en este mundo de las finanzas, en esta asignatura. La finanza corresponde pues a una área de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. Estudia tanto la obtención de esos recursos, su financiación, así como la inversión y el ahorro de los mismos, ¿verdad? Entonces, las finanzas estudian cómo los agentes económicos, es decir, las empresas, familias o estados, deben tomar decisiones de inversión y ahorro y gasto, ¿no? En condiciones de mucha incertidumbre, ¿verdad? Al momento, pues, de elegir, los agentes pueden optar por diversos tipos de recursos financieros, tales como dinero, los bonos, acciones, derivados, incluye la compra de bienes de capital como maquinarias, edificios y otras infraestructuras, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con en materia de inversión, ¿verdad? Entonces,
hay intermediarios financieros, ¿no? Que son los agentes dedicados a poner en contacto esas partes de las finanzas que son los ahorradores, es decir, y la otra parte son los que necesitan ese financiamiento, ¿sí? Intermediario, bueno, los bancos, las financieras, y hay gente o personas que tienen ese dinero ahorrado y otras personas que necesitan dinero para como si fuera un préstamo, ¿no? ¿Verdad? Para posiblemente invertirlo, ¿no? Entonces las finanzas ayudan a controlar, por otra parte, los ingresos y gastos, tanto al gobierno, a las empresas, como a cada uno de nosotros, ¿no? Tener un buen control de las finanzas nos permite gestionar mejor nuestros recursos, conociendo al detalle todos los ingresos, ¿no? Y gastos para tener un mayor control sobre esto, ¿verdad? Esto es, digamos, brevemente lo que acompaña a esta definición de la finanza. Vemos que hay bastantes elementos pues, que conforman este mundo de la finanza. Entonces, por otra parte, ¿por qué es importante realizar un análisis financiero? Bien, podemos conocer los resultados de las operaciones financieras de una empresa y con esto podemos determinar si obtuvo un beneficio o una pérdida a final de un periodo, ¿verdad? Por ello es importante observar el historial o los resultados pasados, actuales, y esta información podría definir cuáles podrían ser los resultados futuros, ¿verdad? Y esto nos sirve para tomar decisiones adecuadas y así obtener mejores resultados en el mismo futuro, ¿verdad? Es lo que nos dice este recuadro acá. Tomar decisiones, sobre todo. El análisis financiero es fundamental para ¿quiénes? Para los inversionistas, gerentes, acreedores y organismos del gobierno. En la parte de los inversionistas, les sirve invertir en una empresa. Necesitas saber cómo es la realidad financiera de esta y así tomar la decisión de seguir con esa inversión o no. Necesitas saber cuál será el rendimiento obtenido si llegase a aportar un capital. Necesitas saber cuáles son los posibles riesgos que conlleva invertir, ¿cierto? ¿Ah? Los gerentes, con el análisis financiero, toman decisiones y llevan a la empresa a las metas, a los resultados financieros deseados. Con el análisis se obtienen también medidas, pues, que se pueden determinar qué tan efectivas han sido esas estrategias financieras. Digamos que no, pues se pueden corregir, ¿no? Para tener mejores resultados, ¿no? Mejores dividendos, mejor rentabilidad. Por parte de los acreedores, estos necesitan saber qué tan buena es la situación financiera de una empresa y así poder otorgar un préstamo, ¿no? Digamos, alguno de esos clientes. Evaluar los posibles riesgos de otorgar ese crédito. Y por parte de las instituciones gubernamentales, pues también emplean ese análisis financiero con fines de fiscalización y objetivos tributarios, ¿no? ¿Ok? Tenemos entonces acá la división de las finanzas. El estudio de esas finanzas se divide principalmente en dos ramas, las finanzas corporativas y la valorización de activos, ¿no?
En cuanto a esas finanzas corporativas, pues se reflejan las posiciones respectivas de aquel que necesita fondos o dinero para realizar una inversión. Eso lo habíamos ya mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, el área de las finanzas corporativas estudia cómo le conviene más a un inversionista conseguir ese dinero. Por ejemplo, si vendiendo acciones, pidiendo prestado a un banco o vendiendo una deuda en el mercado. Y hay, definitivamente dentro de esas opciones hay muchas alternativas o muchos instrumentos financieros. Aquí vamos a ver los principales, no todo porque es un mundo, ¿verdad? Y que de repente en finanzas 2 sí se pueden apreciar un poco más. Por la parte de valorización de activos, pues se refiere a la inversión de su dinero, dándosele a alguien que lo quiere usar para invertir. En este caso, pues el ejemplo más clásico son los bancos, ¿no? Usted le deposita a ese banco y ese banco pues se lo presta a terceros, estos agentes deficitarios, ¿verdad? Que necesitan invertir bueno, en algún área. Entonces, la evaluación de activos estudia cómo le conviene más a un inversionista invertir su dinero. Por ejemplo, si comprando acciones, prestando, comprando deuda o acumulando dinero en efectivo. Por otra parte, pues las finanzas se clasifican en finanzas privadas y públicas. Las privadas trata de la optimización de las finanzas a nivel de las personas, ¿verdad? Todo lo que hacemos estos agentes consumidores, la familia, los ahorradores personales. Hay instrumentos como las cuentas de ahorro, planes de retiro, de préstamo, inversiones en el mercado de valores, gestión de los impuestos, tarjeta de crédito, inversión en auto, podría ser también en una hipoteca, tantas cosas, ¿no? Depósitos a plazo fijo. Y las finanzas públicas pues tratan de optimizar los objetivos económicos de un estado, ¿no? Inversión en carreteras para poder realzar la economía, el Producto Interno Bruto, déficit, superávit, entre otras, ¿no? Mediante la estimación de las necesidades futuras y la asignación de fondos de acuerdo con la disponibilidad de estos fondos, ¿no? Esos, las finanzas públicas, pues definitivamente la parte de los ingresos, cuando uno paga el impuesto, pues es un recaudo de esas finanzas y con esas finanzas, pues se echa a andar lo que es un presupuesto y ese presupuesto pues va a las distintas instituciones públicas para que operen, ¿no? Bien, entonces tenemos por esta parte principales áreas del análisis financiero. Hay diversas áreas del análisis financiero. Una de ellas es la estructura, ¿no? De capital. Y es donde conocer la relación entre ese endeudamiento y el capital de la empresa medido a través de sus activos, ¿verdad? Es eso, conocer la misma estructura de capital que tiene una empresa. Otras decisiones importantes se dan midiendo la liquidez, ¿sí? A corto plazo. Es decir, que la empresa debe contar con suficientes activos líquidos, ¿no? O sea, dinero efectivo para poder hacer frente a obligaciones, a deuda. Cuanto más líquido es un activo, más rápido lo podemos vender y menos arriesgarnos a perder al venderlo, ¿no? Y en el balance general, por ejemplo, la cuenta de dinero efectivo es el activo, y valga la redundancia, más líquido que tienen esas cuentas de activos circulantes. ¿Okay?
lo que es el manejo de flujo de fondos. Por ejemplo, la empresa tiene que realizar pagos en determinados momentos y los cobros que realiza la empresa no siempre coinciden en el mismo momento que se realizan, que se deben realizar estos pagos, ¿no? De allí que la empresa deba realizar un buen análisis acerca de ese flujo de fondo, que posteriormente vamos a analizar en uno de estos módulos. El flujo de fondo permite realizar entonces previsiones, posibilita una buena gestión en la finanza, en el control de los ingresos y todo esto para mejorar, obviamente, pues la rentabilidad de la empresa. En lo referente al análisis de los resultados económicos, se necesita saber qué tan rentable es la actividad de la empresa y así determinar si hay ganancia o no, ¿verdad? Y en cuanto a la rentabilidad, pues analizar todos los recursos que tiene la empresa y saber qué tanto aportan estos recursos a esas posibles utilidades, ¿no? ¿Ok? Estas son las principales áreas que están dentro de ese análisis financiero. Hay técnicas de medición, ¿verdad? Que vamos evidentemente a ver algunas, no todas, las principales dentro de esta asignatura. Y una son las razones financieras, ¿verdad? Una de estas, creo que estaba dentro del glosario, ¿verdad? Estas palabras, ratio financiero, razones financieras, que son cocientes que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, las cuales permiten analizar el estado actual o pasado de una organización en función de niveles óptimos definidos por ella, ¿verdad? Entonces, con estas razones financieras uno puede medir la calidad de los activos, la calidad de la liquidez, la calidad del inventario. Y en esa medida poder tomar decisiones si digamos, hay algún tipo de anomalía, ¿no? Bien, entonces, otra técnica es estructura porcentual a través de métodos como el análisis vertical y el horizontal. Tenemos un módulo preparando, ¿no? Ya está listo ese módulo y vamos a ver sobre esta técnica, ¿no? Para adelantarles algo, el análisis vertical es una técnica que permite conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un periodo determinado. Aquí vamos a analizar qué va a ocurrir con ese balance general o ese estado de resultados aplicándole ese análisis vertical. En tanto, el análisis horizontal, lo que hacemos es calcular la tasa de variación de cada partida de un año con otro y de esta manera poder conocer la evolución en el tiempo, es decir, si aumenta o disminuye cada una de esas cuentas, ¿no? Que conforman ese balance general y estado de resultado, ¿sí? Una comparación de un año con otro. ¿Ok? Comparación, benchmarking, es la comparación con otras empresas, ¿no? Que siempre es saludable investigar, espiar a la otra empresa para ver qué tanto estamos en un buen nivel de rentabilidad, por decirlo de alguna manera. La palabra benchmarking proviene del inglés y significa punto de referencia, o sea, tener siempre, si hay, digamos, vamos a, digamos, ustedes son analistas financieros de un banco, por ejemplo, un banco, siempre es bueno hacer un benchmarking con el banco
que se estima que es el mejor del mercado, ¿sí? Y hay muchos criterios, pues, para realizar un benchmarking. ¿Qué tal los activos? ¿Cuánto es la cartera del banco? ¿Cuántos, digamos, venden tarjeta de crédito? Tantas cosas que se pueden analizar dentro de un barco y tomar de punto de referencia siempre al mejor, ¿no? Al mejor o por lo menos a la competencia que está más cercana. Serie de tiempo consiste en evaluar a lo largo del tiempo las variables financieras y sus resultados. Esto de serie de tiempo también ya hablando de manera econométrica, de manera estadística, pues uno puede hasta también mediante algún uso de un software estadístico pronosticar qué va a pasar con una de las cuentas a futuro. Claro, pero ya sería un análisis de datos bastante riguroso, ¿no? Que obviamente no es tema en esta asignatura, pero para que ustedes que sepan, pues que existe esa técnica, ¿no? Que es una técnica ya análisis de datos, ciencia de datos, ¿verdad? Que cada uno de los bancos quiere o cada una de las empresas quiere determinar qué es lo que va a pasar en ese futuro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la última es análisis combinado, que consiste en analizar razones financieras y compararlas con los resultados con otras empresas. Bien, ahí esto está clarito, no hace falta explicación. ¿Alguna pregunta, alguna duda por ahora? ¿Algo que comentar? Por mi parte, claro. Ok, y también ustedes pueden ir revisando lo que encontraron con ese tipo de glosario, ¿verdad? Para ver si hay alguna definición, debe haber una definición bastante acertada, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? A ver, finanzas y su relación con otra disciplina. Bueno, con las principales disciplinas, diría yo, porque son bastante afinidad, bastante afinidad. Finanzas y economía. Bueno, uno de los fundamentos principales detrás de estas dos ciencias es que ambas siguen y comparten el principio de maximizar utilidades, el cual busca obtener el mayor valor utilizando o gastando la menor cantidad de recursos posible. Los que dieron clase conmigo en economía, pues había un módulo de producción que se enfocaba bastante a lo que dice este párrafo, ¿no? Que decía el principio de maximizar utilidades y gastando los menos recursos posibles, pues, tratando de que la empresa sea lo más eficiente posible, ¿no? Y las finanzas también, pues, a través de Una diferentes, consulta, disculpe. dígame, dígame, ¿aló? ¿Se escucha? La compañera no se le cayó la señal, ¿será? Aparentemente sí se le cayó la señal, profe. ¿Quién era? Pauli. Pauli. ¿Qué sería? Bueno, vamos a ver si aparece Pauli. Gracias. Bien, entonces sí, uno de esos módulos hablamos sobre esto. Y hay bastantes comparaciones, ¿no? Las finanzas y contabilidad, oye, son bastante, digamos,
relacionadas estas dos disciplinas, ¿no? La contabilidad es la técnica que se encarga de llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras. Es decir, todas esas cifras que aparecen en los estados financieros son producto de la contabilidad, ¿sí? Y viene el analista financiero y que las interpreta, ¿no? Las interpreta, le da más realce a lo que ya previamente la contabilidad hizo, ¿ok? Finanzas y administración, pues se pueden entender como la gestión que desarrolla el talento humano para facilitar las tareas de un grupo de personas dentro de una organización, con el objetivo de cumplir metas generales. Esto es en cuanto a la administración, ¿no? Pero la administración financiera es la parte de las empresas que estudia, analiza cómo las organizaciones con fines de lucro pueden optimizar la adquisición y administrar esos activos. Un gerente, un administrador debe definitivamente tener, tener en cuenta durante, o sea, el administrador hace muchas funciones, ¿cierto? Pero para eso delega funciones y debe tener un departamento de contabilidad y un departamento de finanzas, ¿verdad? Que lleven el control preciso, pues, de esas actividades financieras, ¿verdad? Y tener siempre, pues, ir analizando periódicamente la evolución de los distintos estados financieros. Las finanzas y las matemáticas, bueno, la matemática financiera es el campo, las matemáticas aplicadas que analizan y calculan las materias relacionadas. Hay muchas fórmulas acá financieras, sobre todo, que vamos a utilizar. Muchos porcentajes, ¿verdad? Que vamos a ver, y sobre todo cuando vamos a llegar al punto de esas razones financieras, ¿verdad? También se calculan otros temas, pues, que relacionados con esto del valor del dinero en el tiempo, eso tasa de interés, interés simple, interés compuesto, uso de la matemática financiera, ¿sí? Cálculo del ROE, del ROA, ¿verdad? Valor actual neto, tasa interna de retorno, mucha matemática financiera en lo que relaciona a estas finanzas. Y hay otras disciplinas, la estadística también ya la hemos mencionado, ¿no? Cómo predecir alguna de las variables en el futuro, cómo se correlacionan esas variables, ¿verdad? Y eso es producto también de la estadística. Bien, entonces vamos a ver el siguiente módulo. Nosotros vamos a ver qué es estado financiero. Recuerda que estamos explicando brevemente y orientándonos a esas palabras que ustedes ya definieron en ese glosario, la mayoría de ustedes, y estamos dándole, digamos, un toque o dándole otra interpretación o digamos, dándole un poquito más de información y despejando dudas sobre esas definiciones que están en el glosario. Y en el siguiente módulo vamos a entonces entrar de lleno con esto de los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Son el producto final del sistema de información denominada contabilidad. Para uno de ellos constituye un reporte detallado y especializado de un aspecto determinado de la empresa. Los principales estados financieros, el balance general, el estado de resultado, también llamado de ganancias y pérdidas, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de
cambio en la situación financiera. ¿Ah? Nosotros vamos a ver lo más importante, vamos a concentrarnos más bien en lo que es el balance general y el estado de resultados. En la parte de lo que es el balance general, o también llamado balance de situación, es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado, ¿no? Ahí se ven o se estructura en la parte de los activos, en la parte del pasivo y el patrimonio, ¿no? Tal y cual se ve en la definición y también en esta imagen, ¿verdad? La parte del pasivo, pues, son todas las cuentas que reflejan los valores que tiene disponible la entidad. Todos los elementos activos son susceptibles a traer dinero, unos más que otros, ¿no? Y eso lo vamos a ver a diferencia en el siguiente módulo. Hay unos activos corrientes que son lo más líquidos, ¿verdad? Y activos no corrientes que son más, digamos, por decirlo de alguna manera, fijos, ¿no? El pasivo, pues son todas las obligaciones y las deudas que tiene la empresa, ¿no? Que hay que pagar. Y también se divide en lo que es pasivo corriente y pasivo no corriente. Una a corto y la otra a largo plazo. Y el patrimonio puede calcularse como el activo menos el pasivo. Y son todos los aportes que hacen los inversionistas, ¿no? Más los resultados no distribuidos, ¿no? Eso también lo vamos a ver en detalle en el siguiente módulo. Ok, esto con lo que es el balance general, la estructura del activo. Ya habíamos dicho, por una parte, pues hay activos no corrientes, ¿verdad? Donde pues son activos a largo plazo. Y como ejemplo podemos mencionar las maquinarias, los edificios, derecho de autor, marcas, franquicias, ¿verdad? Y también software, por ejemplo. ¿Sí? La parte entonces de activos corrientes, que es la más líquida, es menores a un año esos activos. Entra lo que es el efectivo en caja. A ver, inversiones, ¿verdad? ¿Sí? Esta partecita yo creo que hay que corregirla. Yo no. Sí, esta parte hay que corregirla. Que es más bien todo lo que es efectivo. Ajá. ¿Verdad? Efectivo. Pensaba que la había corregido. Efectivo, caja, inventarios, por ejemplo. ¿Verdad? Inversiones a corto plazo, entre otras, ¿verdad? Bien. Tenemos entonces la estructura del pasivo, que también se divide en pasivos no corrientes y pasivos corrientes, uno a largo plazo, el otro a corto plazo. Y, por ejemplo, los no corrientes pues son acreedores hipotecarios, un banco, un préstamo en un banco, documentos por pagar, rentas cobradas por anticipado, intereses y seguros cobrados por anticipado y un sinfín de cuentas que todo va a depender, obviamente, de la estructura de la empresa, de la institución, porque no es lo mismo analizar un banco que analizar una empresa, digamos, de seguros, de corretaje, o una empresa que vende
artículos para la exportación, por ejemplo, ¿no? No tiene diferentes estructuras. El pasivo corriente a corto plazo, los pagos a proveedores, acreedores, documentos por pagar y todo esto obviamente al corto plazo, como lo dice acá la estructura. La estructura de capital, pues tenemos lo que es el capital contribuido, que son las aportaciones de sus dueños, ¿verdad? Todo lo que la misma palabra lo dice, que ha contribuido cada uno de los accionistas en un aporte de capital social, ¿verdad? Para invertir en esa empresa. Y lo otro, el capital ganado, pues según si hay, digamos, algún tipo de utilidad, pues eso se puede reflejar en esta cuenta de capital ganado, ¿no? Y al final, pues, entra lo que es los resultados del ejercicio y una comparación con el resultado de los ejercicios anteriores. Tenemos entonces también los estados financieros a través de estos estados de resultados, ¿verdad? También es otro estado financiero, el estado de resultados o ganancias y pérdidas, como lo quieran llamar. Y nos dice que todas las empresas necesitan obtener información sobre su desempeño para saber si han logrado resultados positivos, si han ganado o perdido, ¿verdad? Producto de esa operación al finalizar un año en particular. El objetivo primordial de las organizaciones es, ya sabemos, maximizar las utilidades. Y es fundamental esta herramienta que te permite contar con información oportuna y confiable para esas decisiones, ¿no? El estado de resultado, también conocido, bueno, ya lo dijimos, ganancias y pérdidas, que basado en un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o no, una pérdida, porque también puede resultar pérdida, obviamente, que han generado la empresa en un determinado tiempo. Y acá tenemos digamos, un ejemplo sencillo de lo que es ese estado de resultado, ¿no? Donde están los ingresos, los gastos, ¿verdad? Y cómo se van deduciendo algunas cuentas, ¿no? Y esto también, bueno, lo vamos a ver en ese módulo que sigue, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? La estructura de ese estado de resultado. Por un lado los ingresos, por el otro lado los gastos. Los ingresos pueden ser ventas, también puede ser ingresos por servicio, ingresos por comisiones, podrían ser también. O sea, vuelvo y repito, todo tiene que ver con la estructura que tenga esa empresa, ¿no? Por el lado de los gastos, pues entran ya lo que es toda la nómina salarial, ¿verdad? Si hay que pagar un tipo de comisiones, los gastos de materia prima, alquileres, gastos de servicio público, gastos de oficina, gastos de publicidad. Estos son unos ejemplos. Hay muchos otros gastos, gastos de impuestos. Por acá también se consideran lo que es los gastos de reserva, ¿no? ¿Verdad? Y todo esto, los ingresos menos gastos, pues nos da un resultado. Yo le pongo la palabra resultado porque hay versiones donde dicen utilidades, pero si no sabemos si hay pérdida, no puede ser utilidades, ¿verdad? Así que mejor resultado neto. Es la frase adecuada.
Bien. Otro de los estados financieros es el estado de flujo efectivo, que ese flujo de efectivo, también conocido como flujo de fondo, cash flow en inglés, se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, y su información mide la salud financiera de la empresa, ¿no? Es un análisis donde se ven los movimientos del balance de situación y el estado de resultado, cómo afecta ese efectivo, ¿verdad? En la categoría de inversiones, operación, inversión y funcionamiento durante ese periodo contable, ¿verdad? Con esta información se puede evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo, si es definitivamente líquida o no, y así como la necesidad de que tiene esta en utilizar dicho efectivo. ¿Okay? Con este término podemos relacionar el estado de flujo de efectivo, que muestra el flujo utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación, y el objetivo es de conciliar los saldos iniciales y finales en este periodo. Acá, bueno, la estructura que habíamos mencionado de ese flujo de efectivo es, por un lado, lo que es la cuenta de operativos, la inversión y la de financiamiento, ¿verdad? La parte operativa, pues, son los flujos de caja que engloban todos los ingresos y gastos que provienen de la propia actividad de la empresa. La parte en la inversión, pues, mide esa variación de entradas y salidas de efectivo, pero procedente de las inversiones que ha realizado la empresa a través de un instrumento financiero. Pues, se puede utilizar, digamos, por mencionar una compra de maquinaria, ¿verdad? Edificios, etcétera, ¿verdad? Y la financiación también es conocida como el flujo de caja financiero y hace referencia a la variación del capital que tiene un determinado proyecto. Estas financiaciones se contabilizan las pérdidas de las mercaderías y materias primas, la dotación de capital para gastos del personal o la amortización de el inmovilizado, entre otros componentes, ¿no? Y esto más o menos, esta es la estructura, aquí está ya la actividad de operación que acabamos de definir, lo que es la actividad de inversión y también la actividad de financiamiento. Ahí siempre va a haber alguna parte, digamos, de ingreso, la otra parte de gastos, ¿verdad? Y dentro de esas cuentas, pues se van, por así decirlo, sumando y disminuyendo, ¿verdad? Y al final debe arrojar el total de efectivo que dispone la compañía en ese periodo. ¿Ok? Bien, tenemos técnicas de análisis financiero que ya habíamos mencionado. Una es el análisis horizontal, la otra es el análisis vertical. Y, por ejemplo, en la horizontal busca determinar la variación que ha sufrido la cuenta en un periodo determinado, ¿no? Esto todo lo vamos a ver con un ejemplo. Acuérdense que estamos simplemente en esta etapa de teoría, El siguiente módulo, entonces ya vamos de lleno con retomando la teoría, pero también ya la más práctica que otra cosa. Y la parte del análisis vertical, pues, de manera porcentual, tiene una cuenta dentro de ese global total, ¿no? Si
Si hay un componente de activo, cuánto representa cada cuenta de ese activo total, o del pasivo también podría ser, o del patrimonio. ¿Ok? Esto en referente a lo que es el análisis financiero utilizando la metodología del análisis horizontal y vertical. Las razones financieras, pues, o ratios financieros, son coeficientes que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales la relación por división entre sí de dos datos financieros directos permiten realizar el estado actual o pasado de una organización. Hay numerosos ratios financieros que se utilizan para evaluar el estado financiero de una empresa. Los analistas utilizan ratios financieros para comparar las fortalezas y debilidades de la empresa y obviamente también tomar las decisiones correctas, ¿no? Y estos valores que se utilizan en ese ratio financiero se obtienen del balance general, del estado de resultados y del flujo de efectivo, ¿verdad? Acá hay un ejemplo. Acá nos dice que hay muchas razones financieras, pero acá, bueno, la más importante son las razones de circulante, por ejemplo, la prueba de ácido, la prueba de efectivo, capital de trabajo, capital de neto sobre las deudas. Hay varias, ¿no? Pero bueno, y esto lo vamos a ver con mayor detalle. No recuerdo si es el módulo 3 o el 4. Vamos a verlo con mayor detenimiento utilizando las fórmulas apropiadas, que estas son algunas de las fórmulas, ¿no? ¿Y qué significa cada una, ¿no? RC, razón circulante, igual a activo circulante entre pasivo circulante, ¿verdad? Y acá el óptimo, ¿no? Entre 1.5 y 2.0. Y acá, pues, algunos criterios, ¿no? Mayor a 1.5, pues, la probabilidad de suspender pagos hacia tercero. Allá están dándote algunas supuestos, algunas indicaciones de lo que acontece si tienes un criterio alto o bajo. Acá menor de 2, si tiene activos ociosos, pérdida de rentabilidad por ausencia de inversión de los activos ociosos. Y ahí te van dando una serie de indicaciones, de criterios, como dice acá, si es que se sale de esos rangos. A ver, ok. Tenemos acá riesgo financiero, que obviamente cuando uno está en este mundo de la finanza, ¿verdad? Ustedes como administrador o inversores, pues tienen ciertos niveles de riesgo al invertir, al gerenciar una empresa, ¿no? Y nos dice que el riesgo financiero es la posibilidad de obtener un impacto económico originado por un evento. Ese impacto económico puede ser negativo o positivo. Costo de oportunidad, desvío de los resultados esperados, lo que implica la necesidad de implementar metodologías y herramientas que permitan anticipar dicha posibilidad para facilitar la toma de decisiones, ¿verdad? Este efecto de riesgo, hay mucha, digamos, se están utilizando mucho análisis de datos para, evidentemente, y matrices de riesgo para tratar de minimizar los riesgos de impago, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entre otras decisiones de riesgo. Hay riesgos, hay un sinfín de riesgos,
¿verdad? Y riesgos por fraude, ¿no? En un ambiente interno o externo. Hay, digamos, riesgos operativos también. A ver, sí, bueno, acá lo ejemplificamos mejor. Se han dado crisis financieras, ¿verdad? Creo que comentamos algunas cosas en la clase de economía, si no me equivoco. Y últimamente, hace como 2 meses atrás, pues, o un mes atrás, se dio la quiebra de unos 3 bancos en los Estados Unidos, ¿no? Y evidentemente, pues, cada vez que sucede este tipo de eventos, siempre hay, digamos, entes supervisores o normas, por ejemplo, la NIF 9, ¿verdad? Normas internacionales financieras, que tratan de ajustar las llaves, por decirlo de alguna manera, y tratan pues de tomar experiencia de estos eventos para que, y tratar de regular, y ya estamos hablando de bancos y grandes empresas, de las que se acogen a las NIF, ¿verdad? Para evitar pues que un posible colapso, ¿verdad? No es la primera crisis financiera, bueno, no se dio tanta la crisis, pero sí se dio que estas cierre de estos bancos, pero en el 2008 sí hubo una crisis financiera bastante importante originada en los Estados Unidos y que trascendió a nivel mundial. También acá se sintió mucho, pues, lo que ocurrió, pues, ese evento de crisis financiera que fue prácticamente una burbuja hipotecaria, ¿no? Lo que ocurrió. Ha ocurrido también eventos como crisis bursátiles, ¿verdad? Que afectan la economía de los países a nivel mundial, ¿verdad? Y por ende a las empresas que tengan cierto tipo de préstamos. Aumento de tasas de intereses también afectan lo que es el desempeño pues de las actividades de alguna empresa de manera financiera. Hay terrorismo también, imagínense, hay también y muchos de estos temas ya a nivel de estas normas internacionales financieras hablan pues de esa prevención de lavado de dinero y riesgos operacionales, ¿verdad? Siempre hay en algunas normas esto de conoce a tu cliente, ¿verdad? Y conoce a esos países en riesgo potenciales, ¿verdad? Y bueno, hay bastantes tipos de riesgo, ¿verdad? Las corporaciones cada vez más y con mayor frecuencia enfrentan riesgos externos e internos que les demandan adecuarse a los cambios del entorno para estar en posición de gestionar adecuadamente sus actividades de negocio. Y acá pues tenemos esto, los diferentes riesgos que se han dado, la importancia, ¿no? Que se ha dado a través del tiempo. En los años 80 apareció pues, se daba mucha importancia solamente al riesgo crediticio, pues cuando una persona pues no podía pagar su compromiso, ¿sí? Pero todo va evolucionando, ¿verdad? Van apareciendo nuevas herramientas tecnológicas, van apareciendo más gente que piensa cómo, o individuos malhechores, pues, cómo obtener dinero de manera fácil, ¿verdad? Entonces, ya en los 90, aparte del riesgo de crédito, entra
a verse el riesgo de mercado, ¿cierto? Hay ya normas relacionadas al riesgo crediticio y riesgo de mercado, donde cuando hablamos de riesgo de mercado son esos mercados financieros, ¿verdad? Donde ya hay una participación de un mercado de valores, ¿verdad? Esas compras de acciones, esa inversión en bonos. Bueno, en ese entonces no había criptomonedas, pero también entra dentro de esos riesgos financieros. Y ahí es donde se mide la volatilidad de esos tipos de instrumentos financieros, ¿verdad? ¿Cuál es más volátil que el otro? Ya se van haciendo análisis estadístico, ¿verdad? Para saber, pues, si se puede invertir o no. Y ya en el 2000, miren, riesgo de crédito, de mercado, riesgo operacional, porque puede ser que un operario se equivoque y mande una cuenta donde no es, un número errado, o puede ser que lo haga intencionalmente también. Riesgo del mismo negocio, pues de aumento de tasa de interés, personas que, si en el caso del banco, pues que retiran sus depósitos, ¿verdad? De manera masiva, o si es en caso de las ventas, pues personas que se cambian a la competencia, podría ser. Riesgos organizacionales, una mala organización, una mala estructura puede conllevar a una mala decisión y por ende, pues, afectar las finanzas de la empresa. Todo esto es riesgo operativo y hay otros riesgos que aparecen ya aparte de todo esto que mencionamos, riesgos tecnológicos, ¿sí? Cuando van lo que es estas personas malintencionadas, pues entran en esas cuentas, ¿verdad? Utilizando algún tipo de pitching o alguno de estas malware que le dicen, ¿verdad? Para hackear una cuenta, ¿verdad? Y riesgo reputacional, pues, es definitivamente donde cualquiera entidad, cualquier empresa debe de manejarse de una manera donde existan unos valores éticos y profesionales, ¿verdad? Para que la reputación esté íntegra, ¿verdad? ¿Ok? Y estos son, pues, y obviamente más adelante van a aparecer otro tipo de ajustes, me imagino, con lo referente a estos riesgos financieros. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro con lo que hemos dado? Profesor, una pregunta. Dígame. En el cuadro de los gastos puso la materia prima. ¿Las materias primas son costos o son gastos, profe? ¿A dónde? ¿A dónde? El cuadro de los gastos hablaba de materias primas. A ver. Ahí, correcto, en ese, sí. Me dijo si son qué. ¿La materia prima se considera un costo o un gasto? Bueno, mire, aquí hay, depende de la estructura del negocio, ¿no? Gastos para mí son recurrentes. Para mí, recurrente. Pero si es un costo, para mí podría ser algo que esté en inventario. ¿Me explico? Que esté estoqueado en un inventario y usted no tenga que recurrir hasta después de un cierto tiempo. Es como un estilo de inversión. Costo de materia prima. ¿Me explico? Correcto, profe. Sí. Lo veo de esa manera. Si es recurrente, mira,
esto es recurrente. Todos los meses usted tiene que dar salario. Bueno, algunas empresas dan comisiones, otras no. Materia prima, sí, bueno, si cada mes usted necesita algo para la elaboración de su producto, todos los meses tienen que pagar alquileres, todos los meses tienen que, pero digamos, hay costos de venta que, bueno, son, digamos, un costo de inversión, que una vez al principio usted hace esa inversión, un inventario en esa materia prima y ya, qué sé yo, al final de un año vuelve y tiene que invertir en ese costo de materia prima, ¿no? Así que lo veo de esa manera. Todo depende, obviamente, una estructura te puede, ¿cómo se llama? Estructurar ese balance general de acuerdo a una norma, pero no está escrito en piedra, ¿no? Porque, vuelvo y repito, no es lo mismo eh, analizar un balance o un estado financiero de un banco que una empresa que venda algún artículo en particular. Va a haber cuentas totalmente diferentes. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? Ok, entonces nos vamos por acá. Esto fue, digamos, ya unas definiciones que ustedes también han adelantado en ese glosario. Y me voy a preguntarles nuevamente. Bueno, ya tengo un grupo conformado, 4 personas. Ajá, dígame, Yemima. Yo, profesor, le iba a mencionar que ya también tengo el grupo conformado. Somos Ajá, 4. dígame. Le digo los Yemima, nombres. Sí, Yemima de la Yemima Rosa, de la Rosa. Lianet Valle, Leanet, vale. Ajá, Emilia Jiménez y la otra sería Gloribet Aguilar. ajá. Sí, o sea, somos las Gloribet. Aguilar. Ajá. ¿Tienen alguna empresa ya vista? No, hoy conformamos el grupo. Ok. Sí. Ok, gracias. ¿Algún otro grupo? ¿Ya están conformados otro grupo? ¿Alguien que no haya venido a la clase anterior? Esa es otra pregunta. Sí, profe. Buenas noches, profe. Yo no estuve en la clase anterior. Ajá, Brian y María. Sí. Ok. ¿Saben de lo que estamos hablando? No, profesor. ¿Pudieron? Inscribí la materia, me la permitieron inscribir el día viernes, entonces no sé cómo es el grupo, cómo Ok. es. Ok. Dígame, Josué. Profe, yo tampoco tuve la clase anterior. Ok, vamos rapidito, así rapidito, porque ya, bueno, como acaban de inscribirse, vamos a ir rapidito a ver, acá. Bien, si nos vamos por acá, a donde dice bienvenida al curso de finanzas. A ver. Bueno, esta es la tarea número 1, el glosario, 16 preguntas, definirla en idioma inglés y español. Voy rapidito porque ustedes deben ver esa clase grabada con mayor detenimiento.
Y por acá un resumen del video. Ahí hay 2 tareitas del módulo 1. ¿Qué video? Ahí está, con el enlace, ¿verdad? Y se llama el análisis financiero. Esas son las 2 tareitas del módulo 1. Para el proyecto integrador, entonces, hay una parte escrita y la otra parte expuesta. La parte escrita debe cumplir con el informe financiero. ¿Y qué es el informe financiero? Es este, contenido del informe financiero, ¿verdad? Y es prácticamente una estructura de un estado, ¿no? De un reporte de estos estados financieros, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estructurar durante este bimestre, ¿cierto? A través de estas técnicas y las razones financieras y mucho de las conclusiones. Entonces, para ello, nosotros habíamos mencionado que de manera grupal deben presentar una evaluación financiera de una empresa, ¿verdad? Y teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer. Es decir, que ustedes como grupo deben encontrar una empresa, que puede ser un banco, puede ser la empresa que ustedes, una nacional o internacional, y analizar o tener por lo menos esos estados financieros a la mano, ¿verdad? El balance general, el estado de resultados y los otros balances los otros estados financieros que hemos mencionado, para entonces comenzar a analizar esa empresa. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Entonces, Sí, profe. lo primero era conformar los grupos. Ya hay 2 grupos y no sé si los que no vinieron en esa clase pueden formar un grupo, ¿le parece? Por mí está bien, profe. Ok, voy a poner acá Brian Gómez, María Morales, ¿verdad? Sí, profesor. Morales. ¿Quién más era? Josué Navarro, ¿verdad? Navarro. ¿Alguien más? ¿Quién? ¿Alguien alzó la mano? Profesor, yo vine en la primera clase, pero no sé si me puedo añadir en ese grupo. Ok, Tatiana Tatiana Andrade. Sí. Tatiana Andrade. Listo, ¿alguien más? ¿Sin grupo? Yo, David 10. David. Solamente estás tú sin grupo, ¿quién más? Bueno, ya tenemos 3 grupos, pero 1, 2, 3, que no me salen las cuentas aquí. A ver, 1, 2, 3, son 4, Yo estoy son con 3 grupos. Zoraida, pero estamos terminando de organizar el grupo también, pero yo no sé por qué ella iba a chatear con unos compañeros. Espérese, ¿cuántos son en ese grupo actualmente? Pauli, ¿quién más? Zoraida y yo. Pauli Rodríguez. Sí. Zoraida, ¿qué apellido será? Yo le digo. Camarena. 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 Ajá, y también estoy yo, Matsu Espinosa. Ok. Máximo Espinosa. ¿Alguien más en ese grupo? No, por ahora no. Vamos a colocar entonces ahí al señor David 10. ¿Les parece? Porque así son 4. David 10, ya sabes, ¿no? Estás con Pauli Rodríguez, Zoraida Camarena, Máximo Espinosa y usted, David 10.
Ok, profe. Dígame, ¿quién más? Diana. ¿Diana me iba a hablar? ¿Puede activar el micrófono? Buenas noches. Mi grupo es con Diana Beckles. Sabemos dos nada más. Diana Diana Beckles Beckles y y, Alba Mosquera. ¿cómo dijo? Alba Mosquera. Sí, correcto. Ok, vamos a esperar la próxima clase para ver si entran más estudiantes, porque bueno, no me salen las cuentas. Ahora mismo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 estudiantes y yo veo como unos 24 en pantalla. Así que probablemente se asignen a este grupo que tiene solamente 2. Diana Beckles y Alba Espinosa. Ajá. Dígame, Emily. Ah, bueno, Emily no tiene grupo, entonces va con este grupo. ¿Emily qué? Emily Cedeño. González, profesor. González. Emily González entonces va con el grupo de Diana Beckles y Alba Mosquera. ¿Correcto? Vayan escribiéndose, que esto, acuérdense una cosa, son 8 clases. Ya gastamos una y esta van 2, nos quedan 6. Todo va rapidito. Así que vayan buscando, por favor. Ajá, mira, ahí está Alba ubicando su celular para que lo anoten, ¿verdad? No quiero ese cuento de que este no aparecía, que esto no sé qué. Bueno, lo de siempre. Así que por favor, por eso desde la primera clase yo ando organizando esto, porque esto va rápido. Va rápido. Entonces, bueno, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Si alguien aparece, lo ponemos en el último grupo, que es Diana Beckles, Alma Mosquera y Emily González. ¿Alguien más sin grupo? Pienso que no, ¿verdad? Y recordarles que también pueden anotar en el grupo de WhatsApp, los que no tienen mi número, 6474 5889, ¿verdad? 6474 5889. Ese es mi celular. Y tenemos un grupo de WhatsApp y ahí también pueden interactuar, ¿verdad? Para localizar a alguno de esos perdidos, como siempre, ¿verdad? Espero que no se den en este grupo. ¿Alguna pregunta, alguna duda final? Por el momento no, profesor. Ok, perfecto. Y por favor, esos grupos que han conformado, vuelvo y repito, para la próxima clase, vayan buscando lo que es la empresa. Sobre todo, investiguen si tienen información sobre los estados financieros, ¿verdad? El balance general, el estado de resultados, ¿verdad? Por ejemplo, empresas nacionales, Copa debe tener bastante estado financiero. Todos los bancos, por norma general, tienen que aparecer sus estados financieros en sus páginas web. Eso es una ley, de acá de la Superintendencia de Bancos. Exponer ante el público
esos estados financieros. Así que ahí les paso el dato. Bien, si no hay ninguna pregunta, ni otra duda, entonces lo dejamos hasta aquí. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profesor. Hasta luego. Profesor. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Buenas noches.